Buenas noches, bienvenidos a Charlas de Podcast nuevamente. Esta noche estaremos con una invitada que se va a lanzar para el Consejo de Londres por la localidad de Stratford. Se llama Sonia Quintero, poetisa también y tiene un grupo de poesía muy interesante. Entonces creo que esta noche va a ser una charla muy interesante. Bienvenidos con nuestro equipo, Arelis Goncalves, Ulises Maldonado y Sonia, nuestra invitada. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan a esta transmisión. Les pedimos que compartan además esta transmisión para que más personas se enteren de la historia de Sonia y también compartan pues todos los planes que ella tiene para mejorar su comunidad. Eso es muy importante, la representación latinoamericana en diferentes sectores en la capital británica. Y bueno, si usted puede también votar o forma parte de ese sector, pues conocer más de cerca su futura concejala. Así que manténgase con nosotros y comparta esta transmisión, ¿verdad, Ulises? Muy buenas tardes o noches. Sonia Quintero es poetisa y ahora le quiere meter también algo de política al asunto. Se ha lanzado como concejala, candidata al Consejo de Newham por la zona de Stratford, una zona que también tiene muchas cosas para mostrar. Es una zona que está controlada o su mayoría de población es musulmana, pero eso no quita que una latinoamericana no pueda participar en las elecciones. Ella nos va a hablar de sus propuestas para la comunidad y cómo lo haría si es elegida concejala. Bienvenida. Bueno, muchas gracias y buenas tardes, noches para todos los oyentes del podcast y feliz de estar aquí y compartir. Mira, cuéntanos un poco tu background, tus actividades, cómo te involucras con el sector, para conocer también un poco más de cerca quién es Sonia. Sabemos que has trabajado muchísimo por la lucha de los derechos de los inmigrantes, que has hecho mucho trabajo social, que tienes tu proyecto sobre poesía, que tiene varios años también, pero un poco más, cuéntanos de quién es Sonia Quintero. ¿Quién es Sonia Quintero? Bueno, aquí nos vamos a echar todo el tiempo de su ridículo vitae. Exactamente. Bueno, yo llevo 20 años viviendo en Londres. Sí. Van a ser 20 años ahora en mayo. Cuando llegué al sur de Londres, en Croydon, un área en la cual viví durante 9 años. Okay. Y después me moví al este de Londres, a Newham, donde he vivido 11 años ya. Y ahí empecé como un trabajo comunitario, usando metodologías creativas para trabajar con gente de diferentes backgrounds, de diferentes culturas, gente que habla diferentes idiomas. He trabajado con comunidad LGTBQ, también con refugiados. Y bueno, en esas estoy desde hace 11 años en la comunidad. El grupo se llama Newham Poetry Group. No es muy creativo el nombre porque es Newham Poetry y es un grupo, pero es muy representativo de lo que hacemos. Y bueno, con el grupo hemos organizado diferentes festivales, hemos organizado diferentes actividades, publicado libros y gracias a ese grupo pues he conocido como las prioridades y las inquietudes de la gente que vive en mi área y eso me motivó un poco ahora estar también en esta campaña, involucrarme. Yo creo que todo es político, incluyendo la poesía. Claro. Así que suena como un poco, como un paso, entre comillas, normal de lo que se iba a derivar del trabajo comunitario. Pero genial, o sea, es como entrar en esa etapa de ir conociendo a la gente de la localidad y empezar a ver las necesidades de cada quien, ¿no? O sea, las necesidades locales. Sí, total. Yo creo que eso es, para mí es importante de dónde vengo. Claro. De lo comunitario, de las bases, como se dice, y ahí entra la política. No es al contrario, que estoy como de política, en el sector político, y ahí voy a entrar a trabajar con la comunidad. No. Yo llego a la política de hecho y a esta oportunidad precisamente porque he trabajado con la comunidad. Claro. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la zona que usted va a representar? Uy, un montón. Pero yo creo que hay un problema en housing, en las casas sociales.
Eso, yo creo que hay un déficit de casas sociales para la comunidad, pero también hay cosas muy, muy sencillas, como por ejemplo la recolección de basuras, el parking, las oportunidades o las plazas que tiene cada casa en cuanto al parqueadero que tiene derecho, los costos que tiene la recolección de basura. Otro no digamos problema, es un reto, es la seguridad también, ¿no? Ujú. Y una cosa muy importante, en el área donde yo vivo, que es Stratford, lo que ha sido los edificios que se han construido después de los Juegos Olímpicos, que han desplazado a mucha parte de la comunidad o han subido de una forma desorbitante los costos de las rentas de las casas de la gente que ha vivido ahí por mucho tiempo. Claro. Entonces eso es un problema. O sea, en este momento tenemos unos edificios de millones y millones y la gente que ha vivido allí por muchos años en casas sociales o algo, pues está viendo los servicios, el tax, todo esto incrementándose de una forma pues que no está acorde con sus ingresos. Claro. Ahora, ¿cuál es el rol entonces del concejal o de la concejala en este tipo de problemas? ¿Cuál es el alcance que puede tener en la toma de decisiones y en la mejoría de la situación? Eso es interesante porque es bueno como que la gente sepa cuáles pueden ser las expectativas de lo que uno puede realmente hacer. El concejal, primero que todo, es un rol que puede ser part-time, es un medio tiempo, donde tú te dedicas a ser como el vocero de la comunidad en el consejo de la ciudad para que tomen decisiones o de tu área. Entonces tú puedes impactar esas decisiones siempre y cuando formes coaliciones con otra gente del partido. Entonces es importante que el partido gane más curules, ¿no? Más espacios para poder realmente ser una fuerza opositora. Uno puede hacer eso, uno es la voz de la gente en el consejo, puede impactar siempre y cuando seamos una mayoría, siempre y cuando estemos unidos en las políticas que queremos hacer que salgan adelante, ¿no? Eso yo creo que es lo importante. Un concejal no te puede conseguir beneficios, no te puede conseguir una casa gratis, no te puede conseguir trabajo, te puede ayudar a acceder al sistema para que tú accedas a esas cosas, pero no necesariamente, que eso me lo han preguntado mucha gente. Claro. Entonces puedes conseguir trabajo para tal persona o puedes conseguir, no, realmente no, esa no es la expectativa. Uno puede llevar las inquietudes de la comunidad al consejo para que asegurarse de que lo van a escuchar. Sonia, a ver, ¿me podrías explicar un poquito, digamos, cómo funciona esto de los concejales? Después del consejo, ¿esas inquietudes van a dónde? ¿Al alcalde o cada consejo es autónomo? ¿Es autónomo o cómo es? No, también depende, o sea, el sistema político del Reino Unido es muy interesante, ¿no? Porque también funciona de alguna manera en algunas áreas, y es diferente en Gales, en Escocia, o incluso en otros boroughs. Específicamente en se toman las decisiones en los consejos, pero hace poco tuvimos el presupuesto, el budget, para ser aprobado. Entonces el alcalde y su séquito y sus concejales pues tienen una propuesta, llevan unas ideas, y los que tú apoyas lo que consideras que está bien, que es correcto, que se puede implementar, que se debe implementar, y puedes cuestionar lo que ves que no va a beneficiar a la comunidad, cuestionarlo de una manera tal que se pueda detener o se pueda cambiar. Okay. ¿Cómo está la situación del presupuesto específicamente en Newham? Entiendo que hay alguna crisis frente a ese tema. Sí, Newham está arrastrando una crisis desde hace desde los Juegos Olímpicos, y yo creo que desde antes de los Juegos Olímpicos, por corrupción, porque se vendieron terrenos, porque no se invirtió en la comunidad, porque no se invirtió en lo que se debió haber invertido. Entonces lleva un déficit desde hace mucho tiempo que se va incrementando. En este momento estamos a punto de que quizás el gobierno tenga que, como decimos nosotros, meter la mano y estar más pendiente de las finanzas o sea, intervenir en el proceso de gestión del presupuesto. Exacto, sí, potencialmente. Y es muy interesante. Yo creo que los concejales tenemos la fuerza que la gente nos dé, y nosotros tenemos el potencial de movilizar gente. Yo creo que esa es la fuerza.
Te voy a dar un ejemplo. Hubo el riesgo de que las bibliotecas en Newham se les cortara el presupuesto, el 50% del presupuesto, o sea, que iban a cerrar algunas bibliotecas o cortar en servicios. Y hubo una movilización de la gente, o sea, los trabajadores de las bibliotecas, la gente que usa las bibliotecas, los vecinos, hubo una movilización tal que eso se tuvo que revertir. Y todos nos organizamos, peleamos, discutimos, firmamos, se hizo toda una campaña, se le presentó a los concejales que nos acompañaron y que nos apoyaron, y esos concejales fueron nuestra voz en el consejo. Entonces, eso es lo que puede hacer el concejal. O sea, la voz en el consejo determinó que no se cerraban las bibliotecas Sí, lo revirtieron. por mayoría de votación. Sí. No, ellos dijeron, de hecho, ni siquiera llegó a votación. Antes de que llegara a votación, porque la campaña fue tan fuerte, Sí. se recolectaron tantas firmas y se hizo tanta bulla, o sea, íbamos O sea, a los... hubo mucha presión. Hubo mucha presión que de hecho al principio de la campaña, yo recuerdo que alguien del council me dijo, no, ustedes están mintiendo, no va a haber cortes. Y cuando ya al final, antes de que se diera el presupuesto, me dijo, vamos a revertir los cortes. Entonces nosotros le decíamos antes, sí van a haber cortes. Entonces lo revirtieron. Hay que mantener un ojo porque van a cortar en otros servicios. Claro. Y yo creo que eso es también el rol del concejal, ¿no? Ser un vigilante y asegurarse que el bienestar de los vecinos es una prioridad. Y es un ojo, es el ojo de los vecinos en el consejo. Claro. Sonia, ¿cómo está, digamos en la parte de la juventud, esa parte de seguridad que a veces es tan compleja, digamos, con los jóvenes que viven aquí en Londres? ¿Cómo está esa parte en esa zona de Newham? Es crítica, diría yo, por muchas razones. O sea, se han cerrado muchísimos centros comunitarios, se han cerrado muchísimos centros juveniles, no hay suficientes actividades para los jóvenes, por ahí empezamos. Claro. Pero también está lo que te decía de tener Stratford, yo creo que ustedes lo conocen, tienes aquí lo del Parque Olímpico, que es una zona donde hay inversión, donde hay dinero, donde muy pronto vamos a tener el East Bank, que va a ser una zona cultural, etcétera, como el South Bank. También tenemos universidades, tenemos todo esto absolutamente espectacular, zonas verdes, todo eso, y tenemos simplemente cruzando una calle, tenemos la otra zona. Y no ha habido ninguna política que realmente que vincule, que proyecte una colaboración. Y eso se ve reflejado en que la gente tiene rabia, los jóvenes pueden expresar esa rabia. Claro. Entonces yo creo que no es una problemática que se pueda ver solamente desde un ángulo, son muchas cosas, inversión, cortes en cuestiones que no se deberían de cortar, en cultura, en oportunidades laborales para los jóvenes. Claro. Y ahora, por ejemplo, pero un concejal no puede con todo, no puede además ocuparse de todo. Me imagino que ustedes estarán, en el momento que ya asumen el cargo, tendrán como comisiones o algún tipo de sección en la que ustedes puedan canalizar esa problemática, por ejemplo, el tema juvenil, el tema de educación, el tema del adulto mayor. ¿De esa manera funciona? Sí, de esa manera funciona, sí. Y yo por lo menos... Cuando estás hablando con la gente, invitándolos a participar, invitándolos a que voten, tú generalmente tienes que decir cuál es tu aporte, ¿no? Cuál es tu visión. Yo generalmente no hablo mucho de la seguridad desde ese punto de vista, pero hablo mucho de la parte cultural, de la parte de la defensa de las propiedades públicas, porque yo considero que un edificio del council es un edificio de la comunidad. Claro. Eso no es una propiedad privada del council que ellos puedan administrarlo, pero eso es de la comunidad. Y Newham tiene eso, y en Stratford hay muchos edificios vacíos, que ellos prefieren mantener vacíos para después poderlos vender. Claro. Claro. Para después poderlos vender. Entonces una de las ideas es defender esos espacios para que podamos tener centros culturales, para que los pueda utilizar la comunidad. Yo misma soy testigo que en Newham y Stratford específicamente hay muchísima creatividad, hay muchísimo talento. Y yo creo que lo que necesitamos es espacios para expresar ese talento.
Y yo creo que ahí eso va de la mano con educación, va de la mano Claro. con jóvenes, va de la mano con el adulto mayor, porque eso al final es también parte del bienestar, ¿no? El bienestar Claro. comunitario. De mejorar también la calidad De de vida de las personas. ¿sí? Hay un asunto que me parece macabro, que el consejo, tú dices, los edificios son de la gente. Nosotros elegimos, entre comillas, concejales para que vendan los edificios de la gente a compañías privadas. Eso es una acción Sí. demasiado macabra, demasiado maquiavélica. Y bueno, los venden o se vuelven, entre comillas, socios de inversionistas privados. ¿Y qué pasa con ese dinero? ¿A dónde va a parar ese dinero de la supuesta venta de esos edificios que son públicos Total. de la gente? Ujú. ¿Dónde está ese Total. dinero? Yo no creo en lo que dicen, esto es un edificio del council, no. Mm. Esto es un edificio de la comunidad. Pero yo creo también, y lo que yo he visto cuando estoy tocando puertas, ahora que estamos en campaña, eso es que la gente no sabe. Mm. La gente no sabe. Claro. Y la gente que lo sabe no tiene la energía, el tiempo, la voluntad de decir, vamos a reclamar. Mira lo que sucedió con la campaña de las bibliotecas, fue una muestra cuando la gente se moviliza y se organiza, puede hacer cambios. Claro. El concejal solito no va a hacer cambios. Claro. El concejal Claro. solito no, pero el concejal puede ayudar a organizar, a informar, a decirle a la gente, mire, esta propiedad pública la van a vender, no podemos permitir eso, nos vamos a organizar, vamos a recolectar y organizar. Claro, que esa es la parte también de la ciudadanía. Hacer llegar al concejal, a la autoridad, los problemas, porque tampoco tienes el alcance para saberlo todo y ver Claro. todo. Entonces la gente, y esa posibilidad además que existe en que el ciudadano puede acercarse, puede escribirte, o ustedes también tienen como unas sesiones en las que Sí. se reúnen, ¿no? En el caso que yo lo estoy dando por sentado. Gracias. Estamos dando por bastante sentado que estamos hablando con la concejal. Pero pública. digamos que la cercanía desde el punto de vista como decías tú, de lo que ofrece este país desde el punto de vista político, es que ustedes, los ciudadanos del sector, se pueden reunir con sus concejales y plantearles la situación y a través de ellos canalizar las quejas, las demandas, los cambios que esperan en ese sector. O sea que es una cosa muy puntual, por eso son las elecciones locales. Y por eso es que ustedes también tienen que participar. Estamos conversando con Sonia Quintero. Ustedes, si tienen alguna pregunta sobre lo que significa el rol de concejal, sobre cómo participar y qué funciones tiene, pues muy bien, está abierto el chat para que ustedes comenten. O si quieren también mostrar el apoyo a Sonia, pues bienvenido cualquier comentario positivo o cualquier crítica constructiva que también estén a la mano. Y mi pregunta, a propósito de este comentario, es: ¿qué se necesita para ser una candidata? ¿Qué se necesita? ¿Que tengo que tener una carrera política? ¿Tengo que estar involucrada en algo? ¿Tengo que tener un degree en política? O sea, ¿cómo uno puede acceder a ser candidato? ¿O tienes que, a juro, militar en un partido político? Esa es muy buena pregunta y yo me la he hecho muchísimo. Porque yo creo que lo que se necesita es primero que te importe la comunidad, que te importe lo que está sucediendo. Eso para mí debería ser el único requisito que tienes. Te importa la comunidad y estás convencida o convencido que puedes hacer un impacto positivo en esa comunidad. Yo creo que eso es lo principal. Y yo creo que esa es una de las razones por las que la clase política está tan desprestigiada y el sistema político está tan desprestigiado, porque tenemos una cantidad de tecnócratas, exactamente, gente de pronto con títulos, gente con de pronto muchísima cosa, pero con muy poco trabajo comunitario, muy poco trabajo de base. Gente que llega a un puesto político por palanca, por el crédito, por el dinero. Bueno, el de concejal no se gana mucho. Sí, hablando de eso. Hablando de eso. Pero el crédito, el reconocimiento, gente que llega por las conexiones que puede hacer y no tiene ninguna experiencia en trabajo comunitario. Y yo creo que eso debería ser un requisito. Antes de usted entrar o de siquiera aspirar a un cargo público, usted debería tener cierto tiempo de experiencia, de años de experiencia en trabajar con la comunidad. Al menos conocer su comunidad. Total. La comunidad en la que se va. Eso debería ser el principal requisito. Ahora, con respecto a lo que me preguntas, es mucho más fácil si lo haces bajo la cobertura, bajo la sombrilla
de un partido, porque tienen los mecanismos, ¿no? Okay. Pero hay mucha gente que lo hace como independiente. Yo por poco me lanzo de independiente, pero en Newham ya los independientes se han tomado el nombre. Y no quería estar asociada con ellos. Y porque también entró Zach Polanski, en ese momento en que yo me estaba inscribiendo al Green Party, entró él, ganó las elecciones internas del partido y a mí me parece que él le trajo un aire fresco al Partido Verde. Me parece que nos hizo caer en cuenta, o le hizo caer en cuenta a mucha gente, que la parte social y la social justice, la justicia social, está completamente conectada con el medio ambiente, con el cambio climático y con todo lo que quieras hablar del medio ambiente. Nosotros no estamos disociados de eso y no puede haber justicia social sin medio ambiente, no puede haber conciencia ambiental sin conciencia social. Eso no puede estar desconectado. Están ligados uno Exactamente, con lo otro. y yo creo que él lo ha ensamblado de una manera muy buena y yo creo que cuando yo vi que él había ganado y las propuestas que él estaba con muchísima claridad, yo dije, es con ellos. Sí. Hay un elemento también que llama mucho la atención en estos tiempos. Usted habla del desprestigio de los partidos tradicionales, de la corrupción, etcétera, etcétera. Entiendo que en Stratford o en Newham, pues la mayoría son laboristas, pero están como en caída libre. Es decir, es tal su desprestigio que ya la gente no cree en el laborismo, ni en los conservadores, ni en las otras fuerzas, y han ganado fuerza o los partidos verdes o los partidos de derecha o ultraderecha. ¿Usted qué piensa de eso? Yo creo que sí, la parte binaria de la política se está cayendo en todas partes, no solamente en Reino Unido, yo creo que en muchas partes, pero yo creo que ha pasado ese fenómeno que está en este libro, Animal Farm. Animal Farm, sí. Cuando al final tú no distingues el uno del otro, y entonces en este momento yo creo que la gente no distingue entre los conservatives y los Labours, y es como quién es quién, porque las políticas se diluyen y se parecen muchísimo. Exactamente. Y yo creo que cuando entra un partido o una figura política que te dice, no, esto no es así tan vago, esto es de este ¿Es así color. o es así? Sí. Claro, y sobre todo que te lo dice con esa claridad y no con esa vaguedad y esa manipulación de los partidos tradicionales. Entonces, cuando entra una figura así o un partido con esa claridad, yo creo que la gente se recobra un poco la esperanza, ¿no? De alguien nos va a hablar con honestidad, con claridad y nos va a decir, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, en esto yo creo, en esto no creo, y tú sabes con quién estás hablando. Claro. Con los Labour y bueno, tú lo ves, ¿no? El Labour en el gobierno, y no sabes, tú dices, pero estas políticas parecen más de derecha que incluso que de centro. Y hablando de local, en Newham llevamos 55 años con Labour. O sea, nunca ha habido realmente una oposición. Nunca. Solamente hace 4 años ganaron 2 del Partido Verde. Hace 4 años. De resto siempre ha sido Labour. Y eso es interesante porque yo cuando toco la puerta y hablo con la gente, yo nunca hablo mal del gobierno. Obvio. Yo le digo, no, o sea, Labour ha estado 55 años y seguimos siendo el segundo o tercer municipio más pobre de Inglaterra. Eso ya te dice mucho. Tú no tienes que hablar mal de ellos porque eso habla mal de ellos. Pero los resultados. Su gestión es la Sí, que... exacto, tú no tienes que decir nada malo. Claro. Mientras preparamos otra pregunta, quiero comentarles o compartir con ustedes un comentario de Kalu Lema que dice: los cambios se logran colaborando con la comunidad. Y Marcela Viatela Duque dice: buen punto, conociendo la comunidad y trabajando por y para la comunidad. Quiere decir que hay mucha gente que está pendiente y además con interés a lo mejor de lanzarse, porque es que cuando uno conoce la comunidad latinoamericana, todo el trabajo que se hace, toda la representación que tenemos, la cantidad de líderes y de lideresas que tenemos dentro de la comunidad, ¿cuántos candidatos no podríamos sacar de allí? Gente que conoce por experiencia propia el sufrimiento, el trabajo, todo el sacrificio que hay que hacer como migrante, porque además hay que reconocer que Londres es una ciudad bastante diversa y multicultural. Entonces no nos podemos cerrar, pensar en que no, ¿cómo vamos a ser candidatos si es un país diferente, es un idioma diferente? O sea, ustedes a través de esto demuestran que sí es posible llegar allí y que además necesitamos. ¿No te parece que es importante? Porque quizás no nos damos cuenta y exigimos todo el tiempo, o nos quejamos todo el tiempo,
pero la mejor manera, ¿no crees tú?, es entrar en el sistema, ¿no? Buscar la manera de Buscar estar la ahí manera. también para darle voz a la gente, ¿no? Yo creo que todas las formas por donde tú intentas mejorar tu comunidad y apoyar tu comunidad son válidas. Y lo digo porque de pronto el sistema político no es para todo el mundo. Claro. Y también porque necesitas una piel gruesa, una caparazón gruesa. Sí. Porque bueno, cuando tú estás en un cargo público, te puedes encontrar gente que te quiere y también gente que va por ti, ¿no? Claro. Entonces, eso es importante, pero yo creo que cuando tú dices participar y entrar en el sistema, yo creo que eso puede implicar muchas cosas y uno tiene que encontrar, esta es mi forma de entrar. Claro. Y esta es mi forma de mejorar mi comunidad, mi barrio, donde vivo o donde yo trabajo, donde yo me siento más cómodo, ¿no? Y cada uno tiene que encontrar su forma de hacer esa contribución. Y yo creo que la representación también es muy importante, ¿no? Claro. Colombianos, latinos, ecuatorianos, bolivianos, gente de Pakistán, gente de otros lugares que empecemos, porque lo que tú dices, nosotros tenemos la experiencia de vida, ¿no? Lo que es venir a un país, lo que es empezar de cero, con un idioma diferente, en un clima diferente, muchas veces sin amigos, muchas veces sin familia, y yo creo que esas habilidades que hemos adquirido las debemos poner al servicio también de la gente. Pero lo interesante de esto, Sonia, es que, o sea, a mi parecer, cuando empiezan a llegar figuras como ustedes, de la comunidad latina, específicamente, empiezan a dar claridad sobre cómo es que se participa y cómo es que se entra en ese proceso, porque generalmente uno tiene pensado que esos cargos están vetados para los latinos. Sí, hace 20 o 25 años no se pensaba en esto. Exactamente. ¿sí? Se creía que esto era específicamente exclusivo de la gente británica, de los ingleses o quien fuera, pero no de inmigrantes. O de esas etnias que ya han sido reconocidas, Sí, sí. Claro. que nosotros no hemos sido reconocidos aún, pero Que es eso muy interesante. incluso es una cosa que se podría lograr con esa participación. Claro. Exactamente. Aunque yo también creo que no podemos ser injustos con la gente que empezó, que nos abrió Claro. campo, ¿no? ¿No? Sí. Han habido figuras en consejos de muchos lugares, en South Bank, Rosa, es un nombre que se me viene ahora, Claudia en Hackney, o sea, gente que nos ha ido abriendo puertas. Claro. Y yo creo que ahora hay mucha gente que ya de pronto es segunda generación, Ujú. que encuentra un poco más despejado el camino, no es Exacto. más fácil, pero un poco más despejado el camino, pero yo creo que han habido figuras que nos Claro, han pero- abierto campo y que de pronto ahora tenemos estos espacios para que ahora seamos más visibles. Claro, pero es gracias a esas figuras que Total. se ha ido Claro. como metiendo la comunidad Total. poco a poco. Total. Sí. Yo me metí a este cuento de la política Sí, ¿no? porque de hecho hay una organización que su razón de ser es enseñarnos a los latinos sobre el sistema político y nos inspiran y nos dan seminarios y talleres y todo para que no solamente aprendamos cómo es el sistema, sino para precisamente lo que ustedes dicen, sepamos que podemos tomar parte de ese sistema, que Claro. no es un sistema que esté vetado para nosotros, que es un sistema al que puedes acceder y en el que tú puedas hacer cambios y que puedes impactar. Y yo creo que eso a mí por lo menos me ayudó muchísimo. Yo no sabía mucho de política, estaba centrada en mi grupo de poesía, que bueno, es otra forma de hacer Sí, política, claro. pero bueno. Y con ellos hice el taller, ellos hacen todo un seguimiento, te ayudan, te apoyan en todo el proceso. Sí, podemos decir, es la Migrant Democratic Project. El Democratic Project, Sí, sí. es una iniciativa súper buena, súper interesante además, que ha llevado ese taller a diferentes candidatos. A diferentes, sí, y de hecho, de los que estuvieron, yo fui el del primer Lote. bote que me lanzaron. No sabemos cómo salió entonces. Aquí estamos viendo. Pero mira, de ese primer lote, habemos varios que, 2 ya son counselors, Ah, ok. y habemos como 4 o 5 de ese primer lote que estamos en estas elecciones. Claro. Y del segundo lote, creo que también hay mucha gente del segundo lote. Sí, todo bien. No, vamos a hacer la promoción. Eso, hacer la promoción. Mira, Kalu Lema, para
no cambiar de tema para seguir reforzar lo que acaba de decir. Dice, sí, buscar la manera de entrar al sistema para transformarlo desde dentro. Qué esperanzador es ver más representación latinoamericana en la política británica, y es muy cierto. Y es tan cierto como que cada vez se ve más gente, más rostros, que se atreven, independientemente de cuál es el resultado, porque quizás no todo el tiempo a la primera consigue el cargo. Hay gente que lo ha intentado y no lo gana a la primera. Incluso le pasó a Marianne Linford Hall, que ella en el primer intento pues no lo logró, y al segundo intento pues sí alcanzó a ese puesto, que es una de las concejalas, es la concejala de mayor edad que tenemos dentro de Latinoamérica, y es de más tiempo, creo. Y es una representación súper importante de lo que significa la lucha social y el apoyo también desde esa posición. Ahora, en las personas, es importante saber si ustedes pueden votar, si no pueden votar, cómo van a votar. Todo eso es importante, pero también es importante si usted puede votar por Sonia o no puede votar por Sonia. Y eso va a depender de en qué área usted vive. De todas maneras, ¿puedes darnos un poquito más de los detalles? ¿Quién puede votar? Claro. ¿Quién no puede votar? Porque eso es importante para que la gente también sepa que hay, creo que es hasta el 20 de abril. de abril para registrarse. O sea, que usted, Sí. si no se ha registrado, todavía tiene tiempo. Es importante saber quiénes son tus amigos y tus enemigos. Hay que tenerlo más de cerca. Hasta el 20 tienen tiempo de inscribirse, es muy sencillo. Se pueden inscribir personas que sean residentes, que tengan ya la residencia, pueden votar también refugiados, personas que ya tengan el estatus legal. Gente de la Commonwealth también pueden votar, algunos países de Europa también pueden votar. Y es supremamente sencillo porque aquí en Reino Unido pues lo ponen muy fácil porque empieza a las 7 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Sí, sí, sí. Lo pueden hacer por correo también, pero se tienen que inscribir, tienen que estar inscritos, y por lo menos en mi caso solamente pueden votar las personas que vivan en Stratford, que es el área que yo quiero representar. Pero mi invitación más allá de Stratford es que participen en donde sea que vivan, en Croydon, en Lucian, en Greenwich, en donde sea que vivan. Inscríbanse y participen, porque que es algo muy triste que sucede, ¿no? Terminan 1.000 personas decidiendo el futuro de 10.000, 15.000, 20.000 personas viviendo en un lugar. Claro. Entonces yo creo que es importante que la gente haga el esfuerzo y el ejercicio democrático de inscribirse y de tomarse también la molestia de leer. Cuando yo invito a la gente a votar, generalmente yo no le digo a la gente que vote por mí, yo le digo lean lo que esta persona propone, porque eso es educación política también. Claro. No porque esto me cae bien, votemos por esta persona. No, ¿qué política va más de acuerdo con lo que tú crees, con lo que tú quieres para tu barrio? Y vota por esa persona. Pero votemos. Yo creo que ese ejercicio es lo más importante. Claro. Aquí tenemos dos publicaciones de Sonia, que en esta parte, digamos, fuerte, en el que tiene bastante experiencia, que es en la parte de la poesía. También, además, pero que ella va a hacer, su política va a estar basada también en esa parte, ¿no? Cuéntanos un poco brevemente de tu iniciativa poética que tienes ahí también, que muchísima gente te conoce, y de tu trabajo. Bueno, yo soy poeta, antes que política, aunque la poesía es política, pero anyway, no nos vamos a meter por ese lado porque aquí nos quedamos más de 2 horas hablando sobre eso. Sí. Pero mi pasión es trabajar con la comunidad a través de la parte artística. No necesariamente poesía, pero cualquier expresión artística. Lógicamente yo me enfoco en escritura, pero al igual que con la política, yo le digo a la gente, encuentre lo que a usted le gusta. Si le gusta escribir, escriba. Si le gusta bailar, baile. Si le gusta, no sé, tocar la guitarra, toque la guitarra. Si le gusta la poesía, lo que sea. Si le gusta tocar el güiro, pues toque el güiro. También. A Ulises. Tóquenlo, pero no lo más queremos. Pero que la gente realmente encuentre lo que le gusta, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo muy acelerado, con muchísima información, pero no con información que te nutra. Entonces, yo siempre pienso que uno debe encontrar esos aspectos de la vida que te apasionan. Eso para mí es lo importante. Lo que sea que te apasione. Pero hay gente que dice que la poesía pasó de moda.
No. No lo creo. Yo creo que es que también hay gente que se enfoca en un estilo de poesía. Y si no, Claro. si no es así, entonces esto no es poesía. Mm. Y yo creo que uno tiene que estar abierto al hecho de que los tiempos cambian, de que la forma de escribir cambia, la forma de entender la poesía cambia, la forma de escribir cambia. O sea, tú no puedes juzgar un evento de spoken word o un open mic con Shakespeare. Entonces, Claro. pues es muy No, diferente. Sí. Claro. Entonces yo no creo que haya muerto, se ha transformado. Exactamente. Se ha transformado y yo siempre digo, el grupo, yo llevo 10 años con Johan Poetry Group, Ujú. cada semana nos reunimos. No hemos parado ni siquiera durante el COVID. Mm. Cada semana durante 10 años. Y siempre tengo entre 15 y 20 personas. Cada semana. Entonces, si tú me dices que la poesía ha muerto, pues yo te digo, el grupo lleva 10 años Sí, claro. escribiendo y todavía están escribiendo. Organizamos festivales de poesía donde van 100 personas. Organizamos eventos. Y tú dices, no, yo no creo eso. Yo creo que se ha transformado y es Sí. bonito que se transforme. Ujú. Alguna gente dice, ya lo que escriben no es poesía, es, no sé, otra cosa. Claro. Pero eso es Sí, hay la muchos vida, ¿no? cuestionamientos sobre la poesía porque también se tiene esa referencia a lo pasado. Entonces, claro, hay Es ese que choque, hay- pero sin hay- embargo, es bueno defender eso y reafirmarlo, que está más viva que nunca. Más viva Sí. que nunca, sí, transformada y diferente y con todo lo que nos traen estos tiempos, ¿no? Claro, Eso es, exacto. eso es inevitable, pero eso también hay que darle la bienvenida. Yo no le tengo ni miedo ni nada a la tecnología, hay que saberla manejar. Exacto. Hay que saber manejar social media, las Es que, redes. es que es como todo, porque yo pienso que hay mucho purista, digamos, dentro de eso. Mm. Que si no es de una manera, entonces ya... En todos los sectores. En siempre todos los van a- sectores. Siempre van a Pero decir, también es muy triste porque también hay una mentalidad muy colonial, ¿no? O sea, la poesía es y muy eurocéntrica, ¿no? mm, Claro. Entonces la poesía es lo que aquí conocemos de los ingleses, de los franceses y esto, y por lo menos hay movimientos muy interesantes movimientos no de ahora, de mucho tiempo de poesía nativa, indígena, Ujú. de poesía de otro estilo. Entonces yo no creo en ese purismo en la poesía, yo creo en la creatividad. Y también creo que esa creatividad es lo que yo le traigo a la política. Lo que- Tenemos que imaginarnos diferente la forma de hacer política. claro, Y tenemos que imaginarnos diferente el mundo que podemos construir. Claro. claro, muy Es bien. que yo pienso que el purismo generalmente viene como Viene con un cierre, sesgo. un sesgo y un cierre de... Unas de- gringolas, una como el cer- caballo, así, ¿no? Sí, claro, es Un cierre de mente que un sesgo no- ideológico, político, social, clasista, Hmm. ¿sí? Que discrimina. Es que los parámetros de la poesía tienen que ser estos. Y eso lo hacen todos, ¿no? Y la Sí, métrica, y todo. no sé qué, y la otra, y lo otro. Entonces, esa poesía es la que vale, pero lo demás no Y cuenta. eso lo puedes utilizar como metáfora para la vida, ¿no? Sí. Incluso para lo político, si volvemos a eso. O sea, la gente que le tiene miedo a un cambio. Claro. Y yo lo veo Sí. cuando voy y hablo con gente. Yo les decía, el barrio donde yo vivo lleva 55 años siendo Labour. Y hay mucha gente que le tiene miedo. Tiene miedo a cambiar. Ujú. Entonces siguen Sí, votando como por hay miedo. este refrán que dice, es mejor malo Malo conocido que bueno por conocer. Y en la poesía es lo mismo. Yo tengo mucha gente que dice, no, es que eso no es poesía, eso es pensamiento positivo, esas frases. Me acuerdo, estuvimos leyendo una poeta. Es que, o sea, te lo dije Sí. porque eso genera debate. Sí, Sí. Y reflexión, además, importante. Y es Rupi, no me acuerdo el apellido, que es una poeta muy de Instagram, ¿no? Mm. Sus poemas son cortos, son muy sencillos, pero ha calado, le encanta a mucha gente, tiene unos poemas muy bonitos, de 3, 4 líneas, pero supremamente bonitos, muy Claro. interesantes. Y mucha gente dice que no era poesía, que esto, pero yo digo, ¿Quién eres te tú dice? para Sí. tanto? ¿Quién te dice que es poesía y quién no es ¿Con poesía? qué autoridad puede uno decir si esto es Claro. bueno, regular o malo? ¿Sí? Yo creo que lo que pasa es que el arte en general es muy subjetivo. Claro, Claro. Lo que sí, para claro. mí es muy bonito, pues puede ser que para ti no lo sea. Claro. Claro, y el hecho de que no te guste no quiere decir que no sea poesía. Claro. Es decisión de cada quien si le gusta o no le gusta. Claro, total, ya. Sí.
Bueno, Sonia, ha sido encantador estar conversando contigo, conocer esta faceta nueva dentro de la política y este trabajo arduo que has hecho a través de todos estos 10 años, a través de la poesía que sigue viva y sigue creciendo y cambiando y adaptándose a los nuevos tiempos. Para cerrar, y bueno, agradeciendo a las personas que han estado con nosotros, un mensaje para nuestra comunidad, un mensaje alentador dentro de estos tiempos que están un poco revueltos y que están un poco patas arriba, ¿no? Un mensaje positivo, positivo, poético, llámalo como quieras, Bueno, para nuestra gente. Cualquier mensaje patas arriba. Pero lo que sea. No, yo les diría que yo pienso que lo mejor está por venir. Estamos pasando a nivel mundial por una tormenta, pero yo realmente creo que lo mejor está por venir siempre y cuando nos involucremos y hagamos parte del cambio. Si nos quedamos esperando que el cambio llegue por sí solo y que la tormenta escampe y los buenos tiempos lleguen por sí solos, pues nos vamos a quedar ahí. Yo creo que depende del esfuerzo de cada uno, que empieza por involucrarse en tu comunidad, por ser parte de los grupos de tu comunidad. Y es algo que yo le digo a la gente, yo no voy a cambiar, ni le prometo a nadie que voy a cambiar aquí, pues, Claro. ni el país, ni mucho menos mi barrio, la calle donde vivo, el parque local que tengo, la biblioteca donde voy y hago mis poesías, y que cada uno vea y considere ese espacio su hogar, su pedacito donde ustedes pueden hacer un impacto y que se involucren. Yo invito a la gente a eso, a que se involucre y sean el cambio que quieren ver. Bueno, Genial. bravo, eso está más que poético. Sí, me salió un poema ahí. Muy inspirador, además que la verdad es que no solamente el mensaje, sino el trabajo que tú has hecho a través de todos estos años, incluso hay cosas que no destacamos aquí. Tú tienes un doctorado además enfocado en el tema de migración y de refugiados, que también eso implica un trabajo fuerte, serio y de mucha responsabilidad y de mucha conciencia sobre la realidad de la migración a nivel mundial. Así que hay un montón de otras cosas fascinantes que Sonia tiene Capítulo 2. en su, exacto, que lo dejaremos para otra oportunidad, ya cuando esté electa, pues entonces vendrá, haremos la celebración, aunque seguramente va a estar tan ocupada que nos va a tener que anotar en la agenda, ¿no? Pero Claro. bueno, te deseamos la mayor de la suerte en este proyecto, en esta candidatura, en cualquier cosa que te propongas, porque sabemos que tienes una entereza y una voluntad muy grande por ayudar y por hacer las cosas que tú sueñas, convertirlas en realidad, pero también eso involucra hacerla en realidad para mucha gente que también sueña en la misma dirección que tú. Así que el mejor de los éxitos para ti. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes y también a los que nos están viendo. Muchas gracias. Sonia, gracias por aceptar la invitación. Esperemos que ya pueda volver cuando sea elegida concejala. Y gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Mucha suerte para nuestra poeta de Newham y que la política se vuelva poesía. Feliz fin de semana.